La exposición es para el curso de Caminos 1. El tema es la clasificación de las vías. Mi nombre es Rodrigo Alfieri Flores Ramos y voy a presentarles este tema, que es muy importante porque tenemos que hablar de las carreteras, la clasificación, las jerarquías que existen, y vamos a abocarlo al caso peruano. Para tener un poco más de conceptos básicos, vamos a ver un video introductorio, que es el siguiente. Solo los caminos permiten la comunicación y son la plataforma para el desarrollo en un mundo globalizado. Representan el verdadero motor para cualquier política económica y social en un país. La superficie del Perú es variada, tanto en la costa, sierra y en la selva. Esto nos sitúa entre los 20 países más extensos y diversos del planeta, siendo las carreteras bienes públicos indispensables, cuya construcción demanda varios años y que obliga a invertir gran cantidad de dinero. Su conservación se convierte en responsabilidad y compromiso de todos. Detrás de cada carretera hay 3 a 4 años de estudios previos, estudios cuyos expedientes contienen más de 10.000 páginas elaboradas por empresas especializadas y 1 a 2 años de ejecución de obras por empresas contratistas, cuyos trabajos son revisados y vigilados las 24 horas del día por una empresa contratada como supervisora. Esto con el fin de garantizar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los estudios realizados. Las redes viales son disparadores naturales de otras actividades económicas. Alcanzan el desarrollo a los pueblos y traen como pasajero principal el conocimiento que genera siempre el cambio. La construcción, rehabilitación y conservación de carreteras nacionales posibilita el desarrollo creando las condiciones necesarias para nuevas empresas, empleos y emprendimientos para la población. Y finalmente, lleva la tecnología a los hogares más alejados. Tarapoto con Jujuy, que antes se hacía 4, 5, 6 horas, ahora solamente se hace hora 45, 2 horas. El crecimiento de nuestra economía se ha traducido en los últimos años en la mejora de las condiciones de vida para la gran mayoría. Es por eso que parte de los proyectos estratégicos de Provías Nacional es establecer una sinergia entre sectores como electrificación, agua, desagüe, telecomunicaciones, que dan como resultado el desarrollo integral de los pueblos. Como agencia encargada de la infraestructura vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera. Está encargada de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras y puentes en los 24.500 kilómetros de extensión de la red vial nacional. Este concepto obliga a la participación y el esfuerzo de los gobiernos nacional, regional y local, cuyas gestiones se someten a este gran desafío, debiendo rendir obligatoriamente cuentas a sistemas de control exigentes y a las poblaciones, informándoles permanentemente de las operaciones en el marco de la Ley de Transparencia. Provías Nacional apoyan estos cambios que posibilitan la llegada de las empresas de transporte de pasajeros, de carga e interurbanos. Entonces el acceso de las poblaciones a los servicios que les eran prohibidos por su distancia y lejanía son ahora posibles e indispensables en su vida cotidiana. De la Red Nacional de Carreteras en grandes ejes de integración económica y de modalidades de transporte,
de tal forma que las carreteras estén pensadas para llevarnos y traernos desde centros de producción y fábricas hasta los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos locales e internacionales, llevando nuestros productos y servicios a los mercados en forma más rápida, más eficiente, más segura y menos costosa, haciendo a nuestro país cada vez más competitivo en este mercado globalizado. Un camino es una herramienta de desarrollo que se construye con mucho esfuerzo y bajo estándares rigurosos de ingeniería. Es un compromiso con nuestro país. Esta red vial que permite comunicarnos, nos permite migrar, nos permite comerciar, nos permite obtener productos que no encontramos en nuestra región, que permite el desarrollo del país. Este sistema vial es el componente fundamental de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que permite la reducción de costos en cuanto a transacciones, que acerca los productos a nuestros mercados y reduce el tiempo de la movilización. Une el país, une el Perú. Para ello también tenemos diferentes reglamentos que nos van a permitir clasificar a las vías, jerarquizarlas, conocer cuáles son sus términos, qué rutas existen, cuáles son las señalizaciones. En este caso vamos a hablar de la jerarquización vial, que es uno de los componentes para clasificar una vía. Como hemos visto en el video, quien se encarga del mantenimiento, de los proyectos viales, de la construcción de carreteras, de la integración tanto nacional como internacional, es el proyecto especial Provías a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a hablar desde un punto de vista internacional de la interconexión con los diferentes países limítrofes, tales como Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile. Vamos a hablar de una red vial nacional con carreteras de interés que están conformadas por 3 ejes longitudinales de norte a sur, 6 rutas, 20 ejes transversales de este a oeste, con el mar. Cuenta con 48 rutas y variantes o ramales con 79 rutas. Dentro de la circunscripción, si hablamos de región o departamentos, tenemos una red vial departamental. Y dentro de esos departamentos tenemos las redes viales vecinales o rurales, que son carreteras que unen a las provincias, capitales de provincias, con las capitales de distrito y a su vez con los centros poblados. Estas carreteras son vías interregionales entre los centros poblados de mayor importancia del país, contribuyen a la integración nacional, al desarrollo económico, como bien se explicaba en el video. Pero ahora vamos a hablar de la red vial nacional, que está compuesta por 3 ejes longitudinales. El primero de ellos es el de la costa, que une a toda la costa peruana, partiendo desde Tumbes, interconecta a ciudades como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, une desde la frontera del Ecuador hasta la frontera con Chile. Como vemos en la imagen, todo lo que está en negro es toda la vía pavimentada con la que cuenta el país en la actualidad. Tenemos la red longitudinal, el eje longitudinal de la sierra, que parte desde Piura, que también es limítrofe como Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Y por último, el eje longitudinal de la selva, que parte desde Cajamarca, une a Amazonas, a San Martín, a Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios. Todas estas vías están compuestas por diferentes kilometrajes. Hablamos, en el caso de la longitudinal de la costa, de 2.634 kilómetros desde Tumbes hasta Tacna. La longitudinal de la sierra,
desde 3.503 kilómetros hasta Desaguadero, de la longitudinal de la selva, que une distintas ciudades de nuestra Amazonía, y los diferentes variantes y ramales, que son más de 9.692 kilómetros. Toda esta red vial en la actualidad está pavimentada, comprende más de 26.702 kilómetros, incluyendo los ejes transversales, que en el gráfico están en color naranja, que unen a su vez estos ejes longitudinales de este a oeste, y estas rutas llevan a los principales puertos, permiten el comercio. Vamos a ver un video con unas vías nacionales que se circunscriben justamente a este eje vial peruano. Bueno, ahora vamos a hablar de la red vial departamental, que son carreteras exclusivamente de interés regional que permiten la comunicación con los centros poblados y vías de mayor importancia. Esta red está compuesta por 14.331 kilómetros y depende de los gobiernos regionales, que son autónomos. Cada región tiene una cantidad de rutas. En el caso de nuestra ciudad de Moquegua cuenta con 8 rutas. El departamento más próximo, Tacna, que también cuenta con 8 rutas. Estas carreteras interconectan a su vez a los departamentos y a las regiones y empalman con los ejes longitudinales, con los ejes transversales, con las rutas nacionales. Como vemos en la imagen, en verde, toda esa es la red vial departamental, que articula básicamente la red vial nacional con la red vial vecinal o rural. ¿Qué son las redes vecinales? Son las vías que intercomunican los centros poblados de menor importancia y prevén el acceso de estos a las carreteras principales en el sistema vial del país, la de alimentar y distribuir el tráfico que circula por las carreteras longitudinales. Estas redes comprenden casi 4.540 kilómetros y están administradas por los gobiernos municipales. En el caso de Moquegua, contamos con más de 40 rutas, tanto vecinales como rurales. Estas redes vecinales unen a su vez las redes departamentales con la red vial nacional y es básicamente el corazón de las regiones, porque son muchas rutas que acercan a los centros poblados con sus capitales provinciales y a su vez con otros departamentos. Otra forma de ver la clasificación de vías se da según la localización, la accesibilidad, las características de la vía, los tipos de espacios. Si bien anteriormente hemos visto según la jerarquía, cómo la ve el Estado, pero desde un aspecto técnico también podemos considerarlas desde su localización. Pueden ser interurbanas o pueden ser rurales.
En el caso de las interurbanas unen directamente con los núcleos de población, de ciudad a ciudad. En el caso de las vías rurales, unen a la ciudad mediante trochas, con centros poblados alejados, con anexos. También podemos considerar las travesías, que son vías que discurren dentro del casco de la población y la atraviesan. También las vías urbanas que están dentro de las ciudades o de los pueblos, que están compuestas por calles, por avenidas, por jirones, por pasajes. Desde un punto de vista de accesibilidad podemos considerar vías de peaje, en las que hay que abonar una cantidad de dinero para poder utilizarlas, porque mediante estos fondos las vías se mantienen, las gratuitas que no tienen pago para su uso, las ciclovías que son exclusivamente para las bicicletas, los carriles de buses, como en el caso de Lima, el carril con el que cuenta el metropolitano, las vías peatonales que únicamente son para las personas, el tráfico rodado, que generalmente hay vehículos a motor, los carros, las bicicletas, las motocicletas, las vías pecuarias que son exclusivamente para el ganado. También tenemos una clasificación según el tipo de espacio, si son de dominio público y uso público, por ejemplo las calles en las que mayormente transitamos, de dominio público y uso privado, que se dan mediante concesiones como las autovías de peaje, de dominio privado y uso público, dentro de las urbanizaciones con comercios abiertos al público, de dominio exclusivamente privado y de uso privado, que son las calles dentro de las urbanizaciones a las que no podemos tener acceso. Y según sus características contamos con carreteras de 2 carriles que constan de una sola calzada, como vemos en la imagen, que van en un sentido de ida y otro de regreso. También tenemos autopistas, carreteras multicarriles, las autopistas que son vías separadas, que cuentan con 2 o más carriles con control total de accesos y salidas. En el caso de las multicarriles, están divididas por 2 o más carriles por sentido, con control parcial o total del acceso y la salida, como podemos ver en la imagen. En conclusión, como hemos demostrado, la infraestructura del transporte es de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país. La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el alcance de las actividades productivas. Además de esto, contribuye a fortalecer la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola productiva, competitiva. Al crear carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información, al cimentar las instalaciones que suministran energía eléctrica, petróleo y gas y proveer los energéticos requeridos, al erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso a recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingreso para el Perú. Actualmente el desarrollo de una nación se mide por la calidad de sus vías de comunicación. Ninguna sociedad concibe su desarrollo al margen de un eficiente sistema de comunicación vial. Las carreteras son obras estratégicas para el desarrollo. Una obra vial bien planificada se traduce en reducciones de los costos operativos, proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes, servicios, mejorando en tiempo y contaminación el ambiente, en consecuencia brindando más impulso económico. En este caso, frente a la crisis que vivimos por la pandemia, las diferentes vías se demostraron vitales para garantizar el suministro de alimentos de primera necesidad y garantizar la sostenibilidad de la cuarentena, porque sin ellas estas medidas no podrían ser llevaderas, no contaríamos con suministro alimenticio, estaríamos completamente aislados,